Buenas noches, bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. La corrupción en los países del Triángulo Norte es una realidad que limita el desarrollo de nuestros pueblos. Su penetración en las instituciones públicas ha representado altos costos económicos y sociales. Hoy en día, Guatemala se enfrenta nuevamente a una crisis política derivada de las acusaciones de financiamiento ilícito de la campaña de su actual presidente. En Honduras, 2 exviceministros y el exdirector del Seguro Social se encuentran en prisión por un desfalco millonario a ese instituto. Y en El Salvador, la pérdida de credibilidad a los partidos políticos tradicionales es la respuesta ciudadana ante los escándalos de corrupción que salpican a sus expresidentes, alcaldes y otros funcionarios públicos. Pero, ¿a cuánto ascienden los costos de la corrupción en el Triángulo Norte? La periodista Arisbel Arismendi ha preparado una nota sobre los hallazgos de un estudio presentado por ICEFI. En este se refleja cuál es el costo para nuestra sociedad. Veamos. Legislaciones desactualizadas, sistemas de justicia con capacidades limitadas y sistemas de partidos políticos sin rigor democrático son algunos de los caminos que elevan la corrupción en el Triángulo Norte, según un estudio presentado esta semana por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Y 2 elementos claves para resumirlo los caminos es el tema del financiamiento electoral y de partidos políticos, esta caja negra que no permite que la ciudadanía sepa quiénes están detrás de los partidos políticos. Los 3 países están dando pasos o avances, pero aún es un tema que está en desarrollo, digamos. Y bueno, el caso más reciente en Guatemala contra el presidente justamente es un proceso penal por financiamiento electoral ilícito. Pero creo que los 3 países tienen, en el caso de El Salvador, tienen un paso adelante, pues porque es a través de unas resoluciones de la Sala de lo Constitucional que se han ido sentando precedentes. No obstante que eso en realidad debería ser un campo del legislativo y no necesariamente desde el ámbito judicial. La corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador habría ocasionado una pérdida de recursos de al menos $1.400 millones en las últimas 3 décadas. Es complejo determinar el costo económico de la corrupción, no es algo sencillo. De hecho, la metodología que usamos en la investigación fue analizar algunos casos relevantes en el caso de Honduras y El Salvador, que a través de procesos judiciales o incluso investigaciones periodísticas o de las entidades como las Cortes de Cuentas, etcétera, la ciudadanía los conoció. Por ejemplo, en el caso de Honduras, de los casos que analizamos, que van de un periodo de 2007 a 2014, hablamos de alrededor de $368 millones que se pierden solo por estos casos. Repito, pueden haber más. En el caso de El Salvador, analizamos casos que van de 1989 a 2014 y estos que analizamos y que describimos en el libro, hablamos de $550.9 millones. En el caso de Guatemala, retomamos el estudio que hicimos en 2015 y que ahí se concentró en la medición, en el presupuesto de ese año. Y para citar un ejemplo, en ese año hablábamos también de 550 millones aproximadamente vulnerables a la corrupción. En el caso específico de Guatemala, el estudio señala que la corrupción de los últimos 10 años no permitió que más de 1 millón de personas recibieran atención médica por accidentes y violencia. Algunos de los casos estudiados revelan, además, que el sector privado se ha convertido en cómplice y partícipe de la corrupción en la administración pública. En Guatemala, recientemente, uno de los casos que se descubrió este año, se llama Construcción y Corrupción, permitió conocer ya frente al juez que algunos empresarios de la construcción explicaran que sí, pagaban sobornos o reconocimientos económicos para que les pagaran deudas que tenían de contratos previos o para la adjudicación de nuevos contratos. Aquí la pregunta es, este es un esquema que ya venía funcionando de hace años y solamente hasta que tuvieron que ir a rendir cuentas a un juez, lo explican. Entonces uno se pregunta por qué es que no lo denunciaron antes. La investigación concluye que la corrupción en Honduras se centra en el gobierno central. En El Salvador es más aguda en las municipalidades, pero en Guatemala se presenta en todos los niveles de los poderes públicos.
Celebremos el aniversario de Omnisport. Llévate este combo especial LG que incluye un Smart TV de 50 pulgadas más un mini componente en cuota mensual de $39.99 y recibe un altavoz inalámbrico gratis. También puedes llevarte una refrigeradora LG frío seco en cuota especial de $33 y recibe un horno tostador. O elige una elegante sala y te llevas gratis una útil librera. Omnisport, solo las mejores marcas.